En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos aquí apareciendo en la mañana de la radio de la Universidad Austral de Chile en el República de los Ríos. Estamos a día 3 de diciembre ya, el mes, digamos, que cierra el calendario, pero que abre un montón de otros calendarios y están en pleno proceso. O sea, no habíamos vivido un diciembre tan activo hace rato. En el ámbito por lo menos político en el que nos hemos movido en estos paneles la semana. En el ámbito local también, porque estamos pasando una etapa de la cuarentena en que hay una expectativa importante respecto de cuándo termina, pero también de si nos va a tocar, ayer lo conversábamos con un grupo de gente incluso vinculada al tema de la salud, ¿será que va a haber segunda ola en la región o vamos a tener una sola ola que se va a extender? Cosas así, ¿no? A propósito incluso de las declaraciones a nivel nacional de la Presidencia de la República, del Ministerio de Salud, digamos, anticipando un poco escenarios que podrían ser complejos para el verano. Que de alguna manera lo que dicen también es, podríamos tener una segunda ola de cara al periodo estival. Y a la par no describen ninguna restricción especial para esa segunda ola. Por lo tanto, en principio, el mensaje, creo yo que está muy bien pensado además, es no vamos a restringir nada en principio. Porque si no, ya lo hubiesen dicho, ¿no? O sea, no vamos a tener, qué sé yo, periodo estival en las playas, en las piscinas. No, al contrario, digamos, ¿no? Se ha dicho, vamos a tener todo eso. Entonces, de alguna manera, ese es el mensaje. Es un mensaje que también va hacia, obviamente, a las empresas turísticas y no solo turísticas, las empresas locales, muchas que se dedican precisamente a la población flotante del periodo. Entonces es como anticiparse un poco para que no haya tanto descontento y tanta preocupación en ese mundo, pero asumiendo además de que hay que ponerse el parche antes de la herida. Entonces está bien construido eso, pero bueno, vamos a ver qué sucede con nosotros además, porque no estamos en la misma situación que Santiago. Eso por un lado. Está la cuestión política de la definición de las candidaturas que se está haciendo vía primarias en algunos lugares, muy pocos a nivel nacional, especialmente en el tema municipal. El tema municipal parece ser un trofeo que nadie quiere soltar, digamos, a pesar de que no lo tienen en las manos todavía. Entonces, parece que hubiera propiedad privada respecto de las listas municipales y ese es un problema, ¿no? Ese es un problema que está impactando. Yo lo que sé es que Unidad Constituyente, que sale victoriosa de la primaria hace pocos días atrás, está trabajando en una sola lista municipal a nivel nacional, está llegando a acuerdo en ello, sin los otros conglomerados. Probablemente después hayan algunas conversaciones, pero en principio están trabajando para poder consolidar su coalición, su nueva coalición. Unidad Constituyente resultó dentro de lo que podía en el escenario de las primarias y quieren proyectarla. Eso probablemente es otra materia, digamos, que va a seguir sonando en términos políticos. Y yo agregaría la dimensión, porque creo que es necesario, la dimensión regional, la dimensión local, también en el plano de lo que ha ido sucediendo con el tema del santuario de la naturaleza. Esta información que ha circulado ya en la prensa, en toda la prensa regional, incluso con imágenes, videos, etcétera, supone una preocupación especial. Y ayer decíamos acá mismo, las alertas ciudadanas funcionaron rápido aquí y funcionaron por la historia que hay, porque el movimiento no ha dejado de estar un poco alerta y conectado con la situación del santuario. Por lo tanto, lo que pasó hace una semana, un poco más, que de hecho creo que lo alcanzamos a comentar acá, fue que se advirtió muy rápidamente y se sobrevoló el santuario y se sacó fotografías, y esas fotografías están siendo el insumo principal de la comunicación social, pero por otro lado está la responsabilidad científica de
dar resultados de los monitoreos comprometidos por parte de la universidad, y en eso está el Centro de Humedales, en especial de la universidad, trabajando. A ver si alcanzamos a tener un contacto. Yo voy a saludar primero a Yanira Zúñiga, que está con nosotros, y a ver si alcanzamos a preguntarle precisamente a quienes están posicionando el tema, que es Acción por los Cisnes, Jimena Rosales. Vamos a ver si podemos contactarnos con ella un ratito para que nos cuenten qué está el trabajo de ellos, aunque sea telefónicamente. Así que estamos conversando, de hecho estábamos conversando con ella hace un rato atrás. Yanira Zúñiga está con nosotros. Yanira, bienvenida. Por supuesto, hay temáticas que son relevantes y vamos a alcanzar a conversar de todos modos en esta mañana. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. No, yo estoy muy bien. Te escuchamos con eco, no sé si soy yo, seguramente soy yo. Yo creo Eh, porque ahí digamos que está, estamos ahí está los dos bien, solo conectados. ahí está perfecto. El, o sea, yo decía, este mes es bien movido, digamos. Además, obviamente tenemos un mes en que la actividad académica incluso es bien intensa. Y más encima tenemos un eclipse. O sea, ya, digamos que es el mes ideal para hacer periodismo este mes, digamos. No sé si para hacer clase, ¿ah? Me imagino que es Mira, yo especialmente no complejo. estoy con carga, tenía sobrecarga el primer semestre y entonces me liberé por unas lógicas internas de carga este segundo semestre y no sé la verdad cómo lo hubiera hecho si hubiera tenido eh, eh, asignaturas más allá del posgrado, porque Mira, efectivamente ha estado muy comprimido y también con mucha actividad por fuera, como la gente seguramente sabe, a propósito también de la cercanía de la discusión constituyente, también en la Facultad de Ciencias Jurídicas hemos estado más implicados en actividades de vinculación con el medio. Y entonces, claro, todo se multiplica, ¿no? Y hay una serie de definiciones que están todavía inciertas. Estamos en un periodo raro, porque es un periodo de incertezas y al mismo tiempo de certezas, porque digamos, el avance en los procesos de certificación de vacunas en el mundo y algunos anuncios también en el caso chileno avisoran la posibilidad de un segundo semestre del próximo año ya en términos más normales, pero no sabemos cómo se va a producir ese tránsito y si eventualmente parte del primer semestre podría tener otra forma, una especie de modalidad mixta. Entonces, claro, desde luego estamos finalizando este primer semestre en términos académicos, ya con la preocupación sobre todo de las y los estudiantes de cuándo se produce el retorno, que es una preocupación, como la gente sabe, que tiene connotaciones prácticas más allá de las meramente de trabajo en aula, por decirlo así, porque tenemos una población flotante de estudiantes muy alta en la Universidad Austral, sobre todo en el campus aquí o en los campus en Valdivia. Y entonces hay otro tipo de arreglos que los estudiantes deben realizar, que son el arriendo de lugares para vivir, claro. y esos arriendos, por supuesto, que están mediados primero por las cuestiones de disponibilidad, pero por otra parte también en el marco de una crisis que seguramente ha afectado a las familias de esos chicos y chicas, también porque esos arreglos sean económicamente lo más eh, eh, razonables posibles. Es decir, venir a alguien aquí por tener dos clases, qué sé yo, a la semana e instalarse en una cabaña puede ser que no sea la mejor modalidad económicamente hablando. Entonces, todas esas cosas están en este plano que yo decía que es un poco raro, ¿no? Al mismo tiempo de incerteza o certeza, es decir, sabemos que en un horizonte ahora más cercano del que podíamos prever hace un tiempo, es posible que se vuelva, pero al mismo tiempo no sabemos en qué condiciones y con qué cargas y dificultades concretas puede hacerse ese tránsito. Todavía se va a demorar esa definición unas semanas, entiendo, digamos, por la información formal que se entregó ayer en el Consejo Académico en la universidad.
respecto de cómo va a ser el régimen de los estudiantes en el periodo que viene, en el semestre que viene, ¿no? Además que están terminando este semestre, incluso en algunos casos se extiende, ¿no? El periodo, y por lo tanto es bien relevante esto, y dado que seguramente es una preocupación para la audiencia, es bueno aclarar que en el caso, por lo menos del Consejo Académico, estaba la representante estudiantil allí, que ella básicamente mencionó esto, lo que acaba de plantear Yanira también como preocupación, y entiendo que están sobre el tema, digamos, porque tiene que operar un poco la representación estudiantil en este caso, digamos, estamos hablando de miles de personas al final, por lo tanto, miles de decisiones, digamos, que hay que tomar en las próximas semanas. Yanira, Sí, es bien importante. Y yo creo, digamos, sí, para finalizar con este asunto, que ahí la universidad va a tener que innovar. Es cierto que algunas universidades en Santiago habían ya retornado en modalidades mixtas, que dicho sea de sí, paso son muy, muy costosas, ¿no? Porque obligan a funcionar normalmente paralelamente con parte de los cursos en línea, otros presenciales, coordinar con mucho aparato, digamos, logístico, porque hay también una serie de planes que están mediados por exigencias de prevención en exacto. materia de seguridad y sanitarias. Pero probablemente, esto es una sospecha, la universidad no va a poder replicar de todo Claro. esos modelos en Santiago justamente por la configuración de su población. O sea, yo apostaría que las universidades que volvieron en Santiago no tienen la misma No, configuración de claro. estudiantes que no vivan en, digamos, en este caso, en la región metropolitana y en particular en Santiago. Y eso cambia significativamente. Y si a eso le sumamos también un perfil socioeconómico distinto, por supuesto que tenemos un escenario distinto que debiera ser tenido en cuenta y seguramente lo será para efectos de poner en ejecución medidas de retorno. Exacto. Y además que está el tema de que el funcionamiento mixto, ¿no? Esto de tener alguna parte presencial supone no solamente que estén los estudiantes y los académicos, en algunos casos procesos que son necesarios también cubrir por funcionarios de distintos estamentos, de distintos escalones, y por lo tanto eso supone también, así como hay que conversar con la representación estudiantil, hay que conversar con la representación de los sindicatos. Entonces también eso Así es relevante a la hora de que se gestione una decisión ya concreta. No es solamente una decisión exclusiva de así la es. autoridad universitaria. La, la universidad Un es una organismo vivo. comunidad bien diversa en términos de, no solo de personas, que es algo obvio, sino de organizaciones que articulan las relaciones entre esas distintas personas. Es decir, no es solo, como dices tú, que Rectoría decida una medida y la notifique, sino que hay una lógica de conversaciones que están mediadas por articulaciones de los distintos estamentos que no son tampoco sencillas. Eh, para que la gente se haga una idea, en el caso de los estudiantes no siempre se puede hablar de hablar con la federación, no siempre hay representación de federación, a veces hay Exacto. que hacer una bajada hacia cada uno de las articulaciones por facultades y por carreras incluso. Y todo eso va generando una mayor complejidad en ese tipo de conversaciones. Y lo propio ocurre en el caso también de docentes y de funcionarios no docentes. Exacto. Estamos conversando con Yanira Zúñiga, académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, además de consejera elegida, ¿no?, al Consejo Académico por sus pares. En la tarde vamos a tener una conversación acerca de estos temas también y algunos otros que son de preocupación de la comunidad universitaria en especial, pero también de la comunidad en general. Y de todos modos, una de las cosas que vamos a alcanzar en la tarde, esperamos a eso de las 14 horas, estar con el director del Centro de Humedales, que es básicamente estar con la vocería oficial de la universidad respecto de lo que se ha ido conociendo en torno al tema del santuario. Eh, la preocupación, decía al principio, por
efectivamente la coloración de las aguas y algunos otros antecedentes que ya son concretos y que le vamos a pedir en este contacto, vamos a hacer el contacto con Jimena Rosales, que nos cuente un poquito más en qué está esa situación, cómo ha sido la denuncia que se ha hecho pública ya, ¿no? Y cuáles son los avances que ha habido. Hubo una reunión del Consejo Consultivo del Santuario el día martes y estuvo incluso algunas autoridades académicas allí, así es que entiendo que siguen las reuniones para poder tomar con propiedad los datos necesarios para hacerlos públicos también. Está Jimena Rosales. Jimena es vocera, además de en su momento de Acción por los Cisnes, o sea, es parte del movimiento ciudadano que ha sido histórico, fundamental en todo el proceso aquí localmente, pero que también ha tenido resonancia, por supuesto, más allá. Jimena, estás por allí en el teléfono, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, aquí estoy. Buenos días. Gracias por la invitación. Qué bueno tenerte. Como decía, quisiéramos actualizar un poco la situación, contarle a la audiencia básicamente cuál es la preocupación a estas alturas en que ya han pasado varios días. Nosotros lo dimos a conocer cuando nos llegaron las primeras informaciones hace más de una semana, pero me imagino que han pasado hartas cosas, entonces actualicemos la situación. Sí, bueno, mira, cuando nosotros nos dimos cuenta, nos alertamos de este cambio que estaba teniendo el río Cruces con la falta de luchecillo, el sedimento, que se ve un escenario bastante conmovedor, porque en el fondo uno mira esas imágenes y inmediatamente nos fuimos al año 2004. Entonces, ante esa alerta y también no solo la mancha café, sino en algunos puntos también como ausencia de avifauna. Fuimos entonces a la Superintendencia Ambiental a dejar una denuncia para que se investigue cuál es la causa de este fenómeno y que se ubique cuál sería el responsable también de ello, ¿no? Para tomar acciones prontamente. Porque además aquí igual es importante el tema que se está conversando respecto a la Universidad Austral, aquí por la sentencia judicial que se determinó en el año 2013, producto de toda la investigación que se hizo. Una medida era un monitoreo permanente de parte de la Universidad Austral, y curiosamente cuando nosotros hacemos la denuncia y las instancias públicas quieren tener acceso, no los tienen, no están públicos, bueno, y eso también lo ha conocido la comunidad, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece como muy grave, pero además también nosotros hoy día ya con todos los viajes que se han hecho al santuario, con denuncias de vecinos, con otros antecedentes que hemos ido recabando, ahí también queremos que se investigue si hay relación con la vinculación temporal del funcionamiento de la pulpa textil que comenzó este año en el mes de junio. Porque curiosamente ayer nos enteramos por comunidades indígenas el tema de los olores, que es un tema que no se había conocido. El tema de los olores, aquí hay un cambio de olor, hay también esto que justo empieza a cambiar la coloración, justo cuando sucedió el 2004 empieza a funcionar la planta y se comete este lanzamiento de químicos que ocasiona como la muerte del luchecillo. Entonces queremos saber si efectivamente tiene relación o no. Y entonces lo que estamos solicitando hoy día como movimiento es que se paralice la empresa hasta no saber si hay vínculo o no. Y con los antecedentes que nosotros suponemos tiene la universidad, debería esto tomarse prontamente. Y Jimena Rosales, vocera del Movimiento Ciudadano de Acción por los Cisnes, que está con nosotros actualizando un poco la información que hay sobre la situación en este minuto del Santuario de la Naturaleza. ¿Y ustedes tienen algún espacio, entiendo por las medidas, además la implementación de las 6 medidas efectivamente del 2013 que fueron aceptadas por la empresa, en este caso Celulosa Arauco en su momento, ¿ustedes tienen espacios en los cuales se puedan encontrar y hayan tenido la posibilidad de conversar en estos días con la empresa o con otras entidades industriales? No hemos tenido un espacio con la empresa. Nosotros acá lo que esperamos es que la institucionalidad ambiental funcione. Nosotros estamos en un escenario, han ocurrido 16 años, y hoy día estamos en un contexto muy distinto al que estábamos en el 2004. Hoy día tenemos una superintendencia ambiental, tenemos tribunal ambiental, claro.
está esta información que debería estar científica permanente, entonces el contexto es distinto. Entonces lo que nosotros esperamos es que esa institucionalidad ambiental que costó tanto tiempo y que fue producto también del antes y el después del desastre del Santuario de la Naturaleza, hoy día funcionen y hoy día estén digamos, actúen rápidamente. Y aquí se use el tema de la paralización preventiva hasta que se investigue efectivamente si son o no son responsables. Si no son responsables, vuelven a funcionar. Pero en el plan de manejo, además que se realizó, establece como la gran amenaza el funcionamiento de la planta celulosa. Entonces, si hay un documento que es público, que fue elaborado por diferentes instancias, donde señalan que la gran amenaza está viviendo una situación de crisis que no se sabe de dónde proviene, aquí principio precautorio. Eso es lo que estamos solicitando, que se paralice. O sea, curiosamente el escenario hace 16 años era al revés, ¿no? Cuando solicitamos que se paralice la empresa, las instituciones públicas nos dijeron, no, vamos a solicitar un informe para determinar qué es. Bueno, hoy día la institucionalidad pública dice, necesitamos ese informe para tomar la decisión. Y es lo que se ha demorado todo este tiempo desde que empezó, digamos, esta alerta y que no se han entregado los informes. Sí, de todos modos, eso lo mencionábamos también en esta semana. Le vamos a pedir a Yanira Zúñiga, que nos acompaña, académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que nos hiciera alguna pregunta, o también para Jimena. Pero lo que yo iba a decir es que lo comentamos también, como el 2004 sucede lo que todos conocemos, se produce el cambio institucional respecto al tema ambiental en Chile, a propósito del caso, y se instalan no solamente las 6 medidas respecto del santuario, sino que además existe una nueva institucionalidad que por lo tanto no debiéramos estar en la misma situación del 2004 para nada, y institucionalmente debiera haber respuestas muy, muy rápidas, digamos, ¿no? Pero bueno, de eso sigamos conversando. Yanira. Sí, yo la verdad no había seguido suficientemente el caso, para ser honesta, pero por supuesto que es preocupante y claro, yo no soy especialista en derecho ambiental, pero la lógica indica, como tú acabas de mencionar, que efectivamente el hecho de que tengamos otra institucionalidad ambiental en términos administrativos, ¿no? Que fiscalice, y además no solo nuevas, digamos, facultades para fiscalizar, sino también una estructura de protección especial para los humedales que se acaba de aprobar. Es decir, entró en vigencia también un reglamento que complementa la ley. Yo no he tenido la oportunidad de revisarlo, pero uno debiera pensar que eso no es irrelevante para una cuestión como la que tenemos enfrente, y estoy de acuerdo que eso debiera permitir activar con otras lógicas medidas de carácter preventivo que pudieran suponer cautelares de suspensión de funcionamiento mientras se identifica exactamente cuáles pueden ser las fuentes de la contaminación, que a todas luces aparece que se habría producido dado los cambios en la fisonomía del santuario que se relataban. Entonces, claro, debiéramos tomar nota no solo de la experiencia anterior, sino con nuevos instrumentos jurídicos para mejorar una intervención que opere como opera en general el derecho ambiental, con carácter precautorio. Es decir, la lógica del derecho ambiental no es esperar que se produzca el daño, sino evitar que se produzca el daño. Y los mecanismos debieran entonces generar suficientes herramientas para satisfacer esa lógica, ¿no? Que es una lógica preventiva. Jimena Rosales está con nosotros también a través del teléfono. Jimena. Sí, a mí una de las, digamos, inquietudes, de las tantas que obviamente tengo, es por qué nuevamente son los guardaparques los que alertan este cambio. Si es que hay una investigación, observación constante, no son los mismos científicos. Esta denuncia de esta alteración que hoy día estamos viendo en el santuario debió ser alertada a la institucionalidad pública y a toda la comunidad, por la gente que está investigando. No esperar que sean los guardaparques y después la ciudadanía
la que alerta a la comunidad y las instituciones públicas de lo que está ocurriendo. Eso yo creo que es como lo más lamentable y triste, y una inquietud de saber si hoy día tienen una conversación con el director del Centro Humedales, poder preguntarle eso, ¿por qué no se alertó antes? O sea, yo puedo reconocer, digamos, que la pregunta sea de que no sabemos qué pasaba. Bueno, es que como estamos pidiendo nosotros, o sea, si hay una alteración grave, hay un plan de manejo que dice que hay una amenaza, bueno, precautoria, y por último la institucionalidad pública resolverá eso. Pero aquí hubo como una pasividad que yo no entiendo por qué. Frente a esto que es tan sensible, frente a un ecosistema que es tan vulnerable, como de verdad que no entiendo qué está pasando. Claro, y Jimena, déjame preguntarte algo también, y quizá Yanira también nos puede ayudar en ello. Conocemos el principio precautorio, o sea, está en el avance del pensamiento institucional sobre el tema ambiental en el mundo, digamos, ¿no? Incorporado. ¿Hasta dónde hay posibilidades reales de que se aplique el principio precautorio hoy en día en Chile? A propósito de que hemos visto situaciones catastróficas, digamos, en varios lugares que terminan siendo llamados zonas de sacrificio, digamos, ¿no? O sea, ¿hasta dónde tenemos en Chile hoy en día una institucionalidad que resuelva rápidamente, digamos, más allá de la denuncia del movimiento ciudadano en el caso de Valdivia, resuelva también un poco con sus propias herramientas estas cuestiones? Bueno, hoy día la institución que tiene digamos, la capacidad de hacer eso es la Superintendencia Ambiental. Porque además aquí, o sea, como aquí hay un antecedente, esto no parte de cero. Aquí hay una historia con respecto a la contaminación, a lo vulnerable, a lo frágil que es nuestro ecosistema, a lo que pasó el 2004, a lo que pasó el 2014 también, porque eso también es importante, siempre se deja lo que pasó el 2004 y el 2014. También hubo una denuncia por un vertimiento que provocó una mortandad de peces en el sector Ocaco, que eso es algo que todavía no está resuelto. Digamos, hay una sanción de parte de la superintendencia a la empresa de Planta Celulosa, y eso está en un alegato todavía en el Tribunal Ambiental. Entonces ocurre eso, hay un cambio de producción. O sea, yo creo que aquí, digamos, debería actuar el sentido de precaución y parar el contaminante. Si no es, volver a funcionar. Pero aquí, dado el contexto y los antecedentes, esto debería ser. Y lo hace la superintendencia, pero la superintendencia tiene que actuar con todos los antecedentes, y dentro de todos los antecedentes son los monitoreos científicos. Pero se puede tomar la decisión, digamos. O sea, es sí, perfectamente claro, puede posible. tomar la decisión. Y hoy día queremos ir a entregar a la autoridad política regional, al intendente, una carta formal donde queremos pedir la paralización preventiva de la planta de celulosa, para que digamos, la institución política también diga algo, porque las autoridades no han dicho absolutamente nada. Aquí ha habido un silencio también. Está en cuarentena. Entiendo que exista la pandemia y el COVID sea un tema, digamos, preocupante, pero aquí están ocurriendo más cosas. Entonces, que esto además en la autoridad política no tenga ninguna repercusión me parece extraño. Entonces hoy día como Movimiento Ciudadano vamos a entregar una carta donde solicitamos al intendente el cierre preventivo. Y además, bueno, esa es la noticia. Te agradezco además por contarnos bien en detalle cómo están trabajando. Y lo otro es lo que tú mencionabas al principio, ingreso de denuncia por malos olores entonces a la superintendencia. Estamos hablando de comunidades cercanas, ¿no? Rucaco. Sí, eso se ingresó ayer. Ya, perfecto. Y Jimena, bueno, agradecerte. No sé, Yanira, si quieres comentar algo más. Sí, o sea, yo lo que diría para responder a tu pregunta de si se puede o no se puede hacer, Jimena tiene razón, pero también hay que tener en cuenta, y esto es de nuevo una de las cuestiones que debiéramos preocuparnos en la discusión constitucional próxima, que varios de los problemas que tú mencionabas que permiten el desarrollo de políticas y de acciones privadas, ¿no? De empresas privadas o incluso empresas públicas, que provocan esto que se ha dado en denominar zonas de sacrificio,
tiene que ver con la poca eh, respuesta satisfactoria de parte de todo el entramado institucional chileno, que parte desde la Constitución, donde no queda claro cuáles son los compromisos. Es cierto que se ha avanzado en un desarrollo de institucionalidad ambiental, no solo, o quizás menos por el caso Celco, y más porque Chile ingresó a la OECD, y la OECD tiene una de sus exigencias en materia de reforzar institucionalidad ambiental. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que el reforzamiento de la institucionalidad ambiental coexiste con un modelo que es el modelo chileno, ya lo sabemos, muy comprometido con la protección muy, muy robusta del derecho a desarrollar actividad económica, ¿no? Y entonces, cada vez que se producen estos conflictos, lo único que está en discusión no es solamente si hay o no ha habido contaminación y cómo se responde para evitar que eso ocurra, sino que aparece mucha discusión sobre qué tanto esas medidas restrictivas afectan a actividades económicas que están muy protegidas. Entonces, el resultado que tenemos de zonas de sacrificio bajo la institucionalidad completa, no solo la ambiental, sino los derechos que están en juego, no es un resultado del todo anómalo para el sistema chileno, porque el sistema chileno tiene un alto compromiso con el desarrollo de actividades económicas que produzcan y que pueden producir externalidades negativas como las que hemos visto. Y entonces, claro, una discusión constitucional importante debiera ser como lo que hacemos es, en algún sentido, comprometernos más fuertemente con la protección ambiental, no solo porque la protección ambiental permita mantener ecosistemas, sino porque a la larga esa protección está relacionada también con la calidad de vida de las personas, como lo hemos visto en las zonas de sacrificio. Es decir, no es un problema solo de la protección de los cisnes, que por supuesto son valiosos como especies del ecosistema, sino porque al final la degradación ambiental es una degradación que compromete los derechos de las personas que habitan estos territorios. Entonces es un problema a una escala mayor. Sí, y Jimena, ¿está? Sí, estoy acá todavía. Y te iba a agregar, Jimena, a esto que es muy interesante, digamos que es muy de fondo, a propósito de las comunidades, que entiendo que el municipio hizo una solicitud de investigación, ¿no? Es un oficio que anda circulando a la Brigada de Medio Ambiente. Sí. O sea que eso en el caso de Valdivia, pero podría ser San José también. La solicitud, me parece importante que se haga eso. También se hizo por el tema de los olores. Ya, perfecto. O sea, en San José de la Mariquina. Sí. Claro, eso es bien relevante, digamos, o sea, cómo los municipios tienen que responder también al resguardo de los derechos constitucionales de su comunidad, digamos. Sí. Jimena, agradecerte nomás este contacto, vamos a seguir seguramente en contacto y actualizando información. Como te contaba, hoy en la tarde vamos a tener a Ignacio aquí, en director del Centro de Humedales, así que vamos a poder conversar un poquito más respecto de cómo va esa entrega de información que tú mencionas. Listo, muchísimas gracias por el espacio. Que estén muy bien. Gracias a ti, que estés muy bien. Bien, pues ahí estamos. Seguimos en República de los Ríos, estamos con Yanira Zúñiga. Interesante que podamos hacer este cruce de voces, también pensando en que la comunidad tiene temas relevantes. O sea, yo recuerdo, tengo el documento, lo puedo probar, digamos, eso de que en las discusiones constitucionales del 2016, qué sé yo, el principal tema de interés de la región, de los grandes cabildos que se hicieron y todo ello, era el tema ambiental, Yanira. Así que va a volver seguro en esta otra discusión constitucional. Va a volver y va a volver a una escala. Este es un tema que tiene varias capas, tiene escalas locales, como lo vemos en Valdivia, donde además hay una comunidad muy, muy comprometida y organizaciones como comentamos, como Acción por los Cisnes, o todas las organizaciones vinculadas con la protección de humedales en Valdivia, que han sido un motor de una discusión nacional en estas materias, pero al mismo tiempo, como sabemos, tiene implicancias el tema medioambiental
transfronterizas. Es decir, el tema medioambiental es hoy día un tema a escala de discusión internacional y que debe ser analizado también con contribuciones locales hacia lo global y globales hacia lo local, ¿no? Porque también las decisiones que se toman en el mundo, y por eso es que uno debía tomar atención cuando alguien se pregunta por qué seguimos las discusiones en Estados Unidos sobre quién va a ser su presidente. Bueno, porque la política de Estados Unidos con la economía que tiene y con la producción contaminante que hace solo por la escala y las decisiones que toma Trump, al final no solo impactan en Estados Unidos, sino que terminan impactando en una crisis climática global. Entonces, las discusiones medioambientales van a ser de más en más discusiones transfronterizas y discusiones eje en la articulación constitucional, porque el mundo que vivimos es un mundo que está claramente más en peligro por las crisis medioambientales. Entonces, a mí no me sorprende que hayan aparecido, como dices tú, esas discusiones con fuerza en los cabildos que se realizaron en la región y seguramente van a aparecer también en el proceso constitucional próximo. Yanira Zúñiga está con nosotros. Yanira, bueno, a propósito del tema constitucional, ya que estamos en la intimidad hoy de la radio, y aprovecho de que actualicemos, digamos, o sea, ¿qué has pensado respecto de la situación de los constituyentes? Tu nombre, de hecho, ha estado presente en todas las conversaciones cuando surgen posibles candidatas a la Convención Constitucional por la región de los ríos. No sé cómo tú ves esa situación, qué tiempo crees tú que están operando. Sabemos que esto es muy rápido, de aquí al 11 de enero tiene que estar resuelto, por lo tanto las decisiones debieran tomarse mucho antes, o sea, ya ahora, ¿no? Por lo tanto hay una presión. Yo sé que internamente, por supuesto, esto está siendo conversado. Sí, a mí es una posibilidad que me resulta muy atractiva. Agradezco la oportunidad. Para la gente que no lo sepa, yo tengo una oferta dentro de los planos, digamos, de algunas decisiones que han tomado partidos políticos de ofrecer a personas independientes. Yo no tengo una militancia con Ujú. ningún partido político. Como toda persona, por supuesto, tengo afinidades o mayores cercanías con ciertas propuestas de ciertos grupos de partidos políticos y menos con otras, pero bueno, soy una persona que muy celosa de mi independencia, o sea, me gusta, me siento muy cómoda en ese lugar, ¿no? Y quizás es también un lugar en el que siendo académica es parte del ADN de la academia, poder ser muy independiente y poder decir lo que sea más conforme simplemente a las miradas que uno tiene del mundo. Pero como tengo esa posibilidad, que agradezco, por supuesto, como se alinea mucho con mis preocupaciones, Ujú. como es por supuesto, una cuestión histórica, que creo que si uno tiene una afición por los fenómenos políticos y constitucionales, como es mi caso, es obvio que resulta muy atractiva, pero al mismo tiempo también tengo responsabilidades con mi trabajo, con la universidad, etcétera, y son esas las cuestiones que estoy tratando de conciliar, habiendo todavía incertezas respecto de muchas cosas, ¿no? Hay incertezas respecto de las listas que llevan los partidos políticos. Yo también quiero ser muy directa. Tengo un compromiso, lo hemos discutido aquí, ¿no? En alguna sesión que hemos estado con Claudio, cómo es importante que las listas no se fragmenten, porque al fragmentarse las listas, después las opciones políticas que encarnan esas listas pierden posibilidad de ser competitivas en una elección, y la cuestión de ser competitivas en una elección es una cuestión que hay que resguardar porque es la base del mismo sistema de elección, ¿no? El poder tener las candidaturas no son necesariamente, tienen una dimensión que puede ser testimonial o simbólica, pero tienen una pretensión de ganar esa elección.
Y en algún sentido que vayan muchas listas, muchas personas entra en conflicto con eso. Y entonces como yo creo en todas esas cosas, ¿no? En mi responsabilidad como académica, en mi responsabilidad como ciudadana y en cierto realismo político, estoy tratando de conciliar todas esas preocupaciones y a ver si se dan, digamos, convergen mis preocupaciones con las dinámicas sociales y podemos encontrar un punto de encuentro, pero no es una situación que todavía esté decidida, pero sí es verdad lo que tú dices, que, que es necesario solo por los tiempos electorales decidirlo en los próximos días. Así que cuando lo decía, les contaré a ustedes, yo creo, en primer lugar también cuál es la decisión. Claro. Bueno, es relevante en todo caso. Yo creo que ahí hay todo un tema de fondo que ya conversaremos con tiempo en su momento respecto de cómo se produce la relación candidaturas a la constituyente o a la convención constitucional, como se llama, y el rol de la sociedad, ¿no? De la sociedad local, regional. Cómo se media eso, en qué instancias y qué grado de poder ciudadano hay respecto de lo que se va a traducir en una lista o en una candidatura, digamos, ¿no? Solo para actualizar además información, porque a mí me toca además, yo conozco de estos temas además porque participo directamente, o sea, no es que lo mires desde muy lejos, digamos, así que obviamente estoy muy sintonizado con lo que momento a momento de alguna manera va sucediendo. Y lo que está pasando también es muy relevante en términos de que la constitución de lo que se ha llamado la Asamblea Popular Ciudadana o Constituyente en Valdivia, y que tiene presencia de comunas también, de otras comunas de la región, implica una idea de poder participar con una lista incluso, o con un grupo de personas en una lista que son independientes, porque vienen de esa asamblea, que no están militando. Hay otros que efectivamente están militando y que podrían terminar siendo candidatos, pero estamos hablando básicamente de un sector que tiene conversaciones ya en las semanas anteriores, digamos. Estoy hablando del sector que va desde Chile Digno o el Partido Comunista, ¿no? Que es el principal actor de esa coalición, hasta el Frente Amplio. Y si a eso incluimos esta asamblea, que son representantes que vienen de gremios, fundamentalmente, ahí están nomás FP, están los sindicatos, el propio sindicato incluso, o dirigentes de la universidad están allí, o ex dirigentes, y ese sector, que es un sector amplio al final, ¿no? O sea, diverso, pero que tiene esta impronta de tener una entrada de independientes muy importante, tendría que, para poder ser efectivo, como tú misma decías recién, llegar a un gran acuerdo. Con toda esa diversidad interna, llegar a una lista, y esa lista tiene restricciones matemáticas, 6 personas máximo, paritaria, además, Así es. y hay harto nombre, digamos, ¿no? O sea, lo que hay es, o sea, más que, es feo decir que hay harto nombre, digamos, lo que hay es no solamente voluntades individuales, sino que además hay organización, digamos, que busca de alguna manera participar. Entonces es muy difícil decirle que no. Uno le puede decir que no a alguien, pero es muy difícil decirle que no, por ejemplo, en este caso, a una asamblea que se organiza para esto, que su razón de ser es precisamente influir en la lista, y no con pocos, sino que ellos están hablando de llevar 5 candidatos de 6, ¿no? O sea, si tú vas por un cupo en un conglomerado político, no es el único caso, hay varios casos además que podrían tener espacio en las listas por cupos de partidos o de conglomerados políticos. Entonces tenemos un problema matemático, ¿no? Claro. Hay más personas interesadas en esos cargos que los cargos, Claro. digamos, los puestos en las listas que podrían estar eventualmente disponibles. Y eso involucra, evidentemente, poder articular algunos criterios de De selección. selección. Por Y ejemplo, primaria. claro, ahí los criterios de selección pueden ser entrar en competencia entre sí, porque por un lado efectivamente hay una legítima pretensión de la ciudadanía que ha participado
activamente y de forma más relevante en la génesis de la protesta social que dio origen al proceso que estamos atravesando, y por lo tanto es evidente que hay ahí un interés y un reclamo de participación que se construye desde otras lógicas que las lógicas generales, ¿no? Porque es una elección especial, porque se discuten cosas especialmente que son más sensibles y donde entonces hay también más interés. Y por otro lado, también es cierto que hay dificultades asociadas a la mayor presencia de personas que pueden terminar también yendo en contra de la misma voluntad que creo que tenemos todas estas personas de que se produzcan las condiciones para debatir en términos de nuevo competitivos, porque recordemos que lo que está detrás de esto, de poder articular listas, es tratar de obtener un número suficiente de convencionales para tener mejores posibilidades de discutir algunas cuestiones en la convención, a sabiendas de que el quórum que está vigente para tomar decisiones en esa asamblea, ¿no?, es de 2/3, que es un quórum relativamente alto, y sabiendo que, y esto es algo que es importante tenerlo en visto, que incluso cuando la gente viene de un mismo nicho político, llamémosle la izquierda en términos generales, porque los movimientos que tú mencionaste están en ese paraguas más amplio, Claro. De eso no se sigue que necesariamente tengan la misma visión en todos los temas. Entonces Exacto. la cuestión de lograr articular, y ahí es donde los partidos políticos aparecen como instituciones a veces más eficaces, que logran entonces articular de mejor manera a sus militantes, logran generar No, claro. mayorías de forma estable porque tienen procesos de disciplina interna. Lo que no siempre es posible de hacer con personas que que tienen entonces el hecho de ser independiente, provoca entonces también, o puede provocar, según sea el tema, mayor dispersión en las miradas políticas, ¿no? Entonces hay cosas que son, todas las cosas que están en juego son valiosas. No es que uno pueda decir, y yo creo que es un error creer que los partidos políticos no tienen nada que hacer aquí, porque los partidos políticos tienen, por un lado, una serie de militantes que no han estado contaminados por situaciones de conflictos políticos, meterlos a ellos en este saco, ¿no? Ya que ayer, por ejemplo, vimos que algunos parlamentarios fueron condenados por cohecho. Pensar que todos son Orpis o todos son la exdiputada Sassi es una exageración y es una injusticia. Hay una serie de militantes que trabajan permanentemente con vocación social y que nunca están en unas situaciones de este tipo, básicamente porque tampoco nunca acceden a las estructuras de toma de decisiones que son también cupulares en los partidos. Entonces, pensar que esa gente, por el hecho de haberse adscrito a un partido político, está en algún sentido contaminada, yo creo que no es ver bien el problema, y es una exageración. Pero por otro lado, es verdad que hay un legítimo interés y un derecho, yo diría, a tener mayor participación ciudadana en este proceso. Y como las dos cosas entran en competencia entre sí, hay que generar algún tipo de acuerdo, pero yo diría que lo fundamental, sin tener, por supuesto, una idea de cómo se pueden lograr esos acuerdos, lo fundamental es que haya un cierto reconocimiento de quienes están negociando, de que hay una voluntad común de avanzar, que la Constitución es un espacio que puede significar una transformación, y entonces estar dispuestos a ceder en ciertas cosas en ambos espacios, ¿no? Tanto desde las lógicas de los partidos como de las lógicas de las personas que están en estas agrupaciones que son llamadas genéricamente independientes, porque efectivamente si no se cede en algún punto no se va a poder armonizar estas dos cuestiones y se va a producir una competencia simplemente entre esas ofertas políticas que ya sabemos cuál es el resultado, porque tú lo ponías bien, es un resultado matemático, por eso sabemos lo que se puede producir, porque es simplemente una cuestión aritmética, ¿no?
Sí, además que si agregas a eso otro número que no necesita mayor explicación, digamos, que es la cantidad de gente que votó en el plebiscito, que tiene una directa relación con lo que se va a votar en abril en esta papeleta de convencionales a la convención constituyente. O sea, la gente que votó en el plebiscito del 25 de octubre en la región, bueno, en Valdivia nomás son 75.000 personas, pero en la región de Los Ríos fueron 158.000. O sea, estamos hablando de esa cantidad de personas que ya manifestaron su interés por esta cuestión, ¿no? Por lo que estamos conversando. Y eso fue hace 2 semanas, 3 semanas. Bueno, si uno lo piensa en términos de la cifra repartidora y de cómo se terminan eligiendo los 5, que son los 5 convencionales que vamos a elegir en la región, hay que tener más o menos una cantidad de votos por lista, que si son 3 listas habrá que tener un tercio de lo que más o menos aquí se ha evidenciado, ¿no? De esos 158.000. Si son 4 listas, bueno, quizá hay que también pensarlo en esos términos, ¿no? Hay que tener más o menos esa cantidad. Estamos hablando de varias decenas de miles de votos en una lista, que podría ser el horizonte que tienen en este minuto, la expectativa que tienen, digo, estas asambleas que a lo largo del país se han estado constituyendo, ¿no? Porque leen que precisamente no es solo el desgaste de los partidos, sino que además lo que está pasando es que la intencionalidad de participar de la convención no es la intencionalidad de representar las sensibilidades políticas nomás, sino que también los territorios sociales o ¿no? La proveniencia de dónde provienes, ¿no? Socialmente cuando postulas a un cargo de estas características, que debiera tener también un cierto valor la territorialidad. Y desde ese punto de vista, las asambleas comienzan a tener un auge en sus reuniones que termina con esto de las listas grandes, ¿no? De que efectivamente, buscando representación territorial, termina constituyéndose un grupo importante de posibilidades de candidaturas. Por eso está pasando a nivel nacional, en Santiago también, qué sé yo. La forma de resolver eso, nadie la ha inventado. O sea, probablemente todas las reuniones que se están haciendo, algo van a tratar de hacer. Pero también cabe la posibilidad de que haya una lista efectivamente de candidaturas surgidas de una asamblea de gremios y de representaciones sociales, comunales, etcétera, y una lista de los conglomerados políticos, que en este caso podría ser el Frente Amplio y Chile Digno juntos. Incluso ni siquiera estamos pensando en que lleguen a acuerdo con Unidad Constituyente, que es el otro sector que ha sido llamado como la exconcertación. Entonces ya tenemos como 4 listas, ¿no? Y esas 4 listas van a tener que disputar esos 5 cargos, y obviamente va a ser muy bueno para la democracia en términos genéricos, porque nos vamos a dar cuenta de la diversidad que hay. No la vamos a esconder detrás de simplemente un efecto inmediato de elección de personas, pero significa que pueden quedar varias listas sin representación. Sí, efectivamente, y que se pueda aumentar las posibilidades del sector conservador en términos generales y conservador probablemente respecto de la lógica que tiene la Constitución actual, ¿no? Que quiera conservar esa lógica, que seguramente no va a ir tan dividido, ¿no? Eso es la típica discusión que siempre tienen politólogos, ¿no? que muestran que hay más posibilidades, al menos en la historia reciente chilena, de que la izquierda vaya dividida y siempre aparecen estos análisis ex post, ¿no? Si hubieran ido juntos, el total de votos les hubiera permitido acceder a muchos más puestos que en la modalidad que se decidió, y por eso mucha gente, uno lo ve, ¿no? Profesores, profesoras que se dedican a esto, lanzan siempre esto antes de las elecciones. Oiga, recuerde que no le conviene ir separado. Yo lo único que agregaría, que quizás no sé si sirva para tomar otras decisiones en esta discusión que se produce ahora por las razones que acabamos de ver, ¿no? Porque se ha producido un mayor interés también en participar directamente en el proceso siendo candidato o candidata.
es que siempre existe una posibilidad y es la que en algún sentido creo que debiera explorarse por las razones que tú señalas, porque el número no va a permitir que todas las personas que quisieran ir como candidatos o candidatas vayan competitivamente hablando. Incluso en el caso de listas independientes hay otras dificultades que resolver que aparentemente no se están resolviendo por el Congreso, que es rebajar algunas exigencias en los términos de presentación de las listas, sobre todo el umbral que se está solicitando también, porque es muy difícil recabar firmas en el periodo en que Sí, estamos, en pandemia. Entonces el umbral se había rebajado de sí. 0,5 a 0,2, pero se está intentando incluso rebajar un poco más. El umbral es del universo que votó en la elección comparativa anterior. Entonces, eh, una cuestión a tener en cuenta que creo que no ha surgido del todo en la discusión es que lo que han hecho experiencias en otros países para afrontar estos desafíos que no son solo chilenos, y en otros países esto también se ha producido, ¿no? Ha habido también reflotes de interés de personas no ligadas al mundo de los partidos políticos por participar, otros grupos también como grupos indígenas, es decir, grupos llamémosle más no solo gremiales, sino identitarios, como podrían ser estos otros grupos, y lo que se ha tratado es combinar mecanismos especiales de participación, lo que aumenten las chances, las posibilidades de esos grupos de participar y disminuyan entonces, entre comillas, los privilegios que han tenido históricamente los partidos políticos, no solo en Chile, sino en todos los sistemas en el mundo. Esto funciona así, son los partidos Sí, políticos los que tienen sí. normalmente mejores posibilidades de presentar candidatura, y le sumen luego, y esto es lo que se ha explorado muchísimo, otros mecanismos de participación que vinculan el trabajo de esas personas, asambleístas, convencionales, como le llamamos en el caso chileno, y que los obligan a conectarse territorialmente durante el proceso, ¿no? Para que no todas las posibilidades de participación no se centren en ser candidato o ser eventualmente asambleísta, perdón, o convencional, sino que hayan otras formas de lograr que esas miradas sean tomadas en serio y sean influyentes en el proceso de discusión constitucional. Sí. Y yo creo que en Chile no hay ninguna razón para que no incorporemos esas otras medidas, pero que creo que como no se conoce demasiado que esto puede hacerse y que se ha hecho en otros países y que buena parte de la dimensión participativa se ha zanjado también por estas otras medidas, en algún sentido la discusión se ha estado focalizando demasiado y polarizando, diría yo, en la participación como candidato o candidata. Claro, además que la elección anterior estamos conversando con Yanira Zúñiga y aprovechamos de ampliar esta conversación que va a ser súper necesaria además en las próximas semanas ampliarla por compleja que parezca. En realidad la complejidad no es tanta, digamos, para entenderla, sino que la complejidad está más bien en cómo se resuelve. Eh, en la anterior elección, el 2017, que es el símil de las candidaturas a diputado, ¿no? Que fueron 31 en su momento, habían varias listas además, digamos, pero en la práctica los electos pertenecieron básicamente a las listas, claro, las más votadas, que son las listas que representaban a la derecha, por un lado, Chile Vamos, a la exconcertación, que iba incluso en dos listas distintas, y logran tres representantes, digamos, ¿no? Eso debiera cambiar, porque Chile cambió, ¿no? Lo que hemos conversado muchas veces. Pero, por otro lado, está esta impronta del sistema electoral. Entonces, en la votación va a pesar mucho el tipo de lista y cómo se constituyan esas listas, digamos, ¿no? O sea, hemos visto en el último mes, primero, la entrada en esta discusión por lo menos de la democracia cristiana, cuando resuelven sacar de la primaria de gobernadores a Ezequiel Silva y eh, ya plantearlo como candidato constituyente, ¿no? Y en el caso del Partido Socialista, como Pedro Muñoz deja la idea de poder participar como candidato a alcalde en la próxima elección y plantea también la necesidad de llevar una lista constituyente en la que él está.
ya tienes ahí dos candidatos que supuestamente, en la formalidad de la política actual chilena, debieran levantar una votación importante, digamos. Si no ellos, sus listas, ¿no? Claro. Y seguramente lo van a hacer. Entonces ya tenemos nombres que van a disputar, o sea, estábamos hablando de 154.000 votos, solo la derecha o la coalición de gobierno en este caso, que no es el rechazo, ¿ah? Sí, porque todos sabemos lo que pasó con el apruebo y el rechazo, pero si uno mira los resultados de esa elección parlamentaria en su momento, ese sector sí tiene un tercio de ese electorado. O sea, si hay 3 listas, ellos van a ser un tercio. Quizá un poco menos, no sabemos, ¿no? Totalmente, pero ya lo hicieron en su momento, y eso les permitió también tener, ya sabemos, ¿no? 2 diputados, ¿no? Ahora, lo que viene, por supuesto, va a ser distinto por la entrada del momento constituyente que vive el país y del momento destituyente también, ¿no? No hay acuerdo, y quizá ese es el dato político más difícil de aterrizar. No hay acuerdo tampoco en las organizaciones sociales para llevar una sola lista o para participar siquiera del proceso. Hay sectores que simplemente dijeron, no, sabes que yo no vamos a participar, ¿no? O sea, también existe la posibilidad de que el momento que viva Chile, y hay quienes apuestan a eso, de hecho, que el momento constituyente no pase por la convención, que se dé paralelamente, o que la presentación de listas de independientes y por lo tanto la posibilidad de que no sean electos, ¿no? Porque habría más listas que posibilidades, implique que va a quedar demostrado en la elección que nuevamente los independientes no tuvieron el espacio que podían haber tenido. Yo sé que eso está cambiando al interior de las listas de los partidos. La posibilidad de que Yanira Zúñiga sea candidata, entre otras, habla de eso, digamos, ¿no? Hay independientes que podrían ocupar el espacio que tradicionalmente ocupaban, ¿no?, funcionarios de partidos, digamos, incluso. Pero eso no sería suficiente. Y se abriría este otro espacio en que habrían acciones paralelas a la convención constituyente corriendo. Estamos hablando de un país que entraría en una dinámica política que no hemos tenido hasta ahora, con institucionalidad y con paralelismo ciudadano. No sé si eso va a ser posible, pero todo puede suceder. Yanira, no nos queda mucho tiempo, pero te dejo, por supuesto, la última intervención. O sea, todo es posible, porque la historia es un pre-texto, pero no define, o sea, que no haya pasado hasta ahora no significa que no vaya a pasar. Pero yo creo, para cerrar, porque hay poco tiempo, que en realidad es bien importante definir, o sea, si entendemos que hay un pueblo interesado, ¿no?, en un cambio constitucional, que es lo que se expresó en el voto del plebiscito, y como es necesario entender que ese pueblo, contrariamente a lo que muchas veces se dice, es diverso, y la diversidad implica una responsabilidad en tanto ciudadanos de articular formas de colaboración, ¿no? Y eso es parte de la vida ciudadana, no es algo que debiéramos asumir como una especie de claudicación, ¿no? Sentarse a conversar con otros y llegar a un cierto acuerdo. Yo esperaría que eso primara y ya tendremos tiempo para irlo viendo en las próximas semanas. Bien, pues quedamos a la espera de todas las decisiones. Un gusto, Yanira, compartir contigo esta mañana. Hemos conversado varias cosas. Nos vemos ya en la tarde. Y nos vemos en la tarde, de hecho, ¿no? Nos reencontramos. Okay. Esta es República de los Ríos. Siga con la radio de la universidad. Chao. Chao. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos.